El mejor médico es el que mejor inspira la esperanza. Samuel Taylor Coleridge. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Medicina MP3. Como siempre, Antonio Rodríguez, el que os habla, y Tránsito Navarro. Buenas. Y en esta ocasión vamos a ver la limitación del esfuerzo terapéutico, un concepto que deriva de la medicina paliativa. Bien, ¿qué es la limitación del esfuerzo terapéutico? Consiste en no aplicar medidas extraordinarias o desproporcionadas para la finalidad terapéutica que se plantea en un paciente que tenga un mal pronóstico vital o mala calidad de vida. Paciente, por ejemplo, oncológico, que ya está en las últimas fases de su vida, pues bien, no extralimitarnos en la terapéutica. Existen dos tipos de limitación de esfuerzo terapéutico. Por un lado, el no iniciar determinadas medidas o retirarlas cuando están instauradas. Es decir, tenemos un paciente oncológico y pues vemos que ya está en paliativo, que está en los últimos días de su vida, y la limitación del esfuerzo terapéutico sería, por ejemplo, no iniciar ciertas medidas. Por ejemplo, pues si está con disnea, pues no empezar a utilizar aparataje o utensilios, que incluso intubación orotraqueal, por ejemplo, o vías femorales y demás, que no mejoren porque en realidad no va a aumentar su esperanza de vida. Y también, por supuesto, retirarlas cuando ya están instauradas. Es decir, la limitación del esfuerzo terapéutico es retirar ciertas medidas. Por ejemplo, como decía, me apuntaba antes Tránsito, paciente en los últimos días que tenga una vía central, pues retirarle todo ese tipo de medidas, no tienen sentido. Una decisión de limitación de esfuerzo terapéutico debe estar siempre fundamentada en unos criterios que sean rigurosos. Lógicamente aquí jugamos mucho con la ética, por lo que realizamos la siguiente propuesta. A ver, primero se tienen que conocer los detalles más relevantes del caso para tomar una decisión. Al paciente hay que conocerlo, hay que conocer su entorno, hay que conocer bien su patología, su evolución, etcétera. Las preferencias del paciente son muy importantes también, lo que el paciente decida, las preferencias de los allegados, de los familiares más allegados, por supuesto el pronóstico, la gravedad de la enfermedad, la calidad de vida que tenga ese paciente es muy importante también para tomar decisiones, y la distribución de los recursos limitados, es decir, de qué recursos disponemos. Bueno, pues mira, a efectos prácticos es importante que sepáis que cuando una persona llega en una situación de últimos días, es importante, si viene una situación de gravedad que implica tomar medidas agresivas, como puede ser una intubación o una vía central, etcétera, ver su historia clínica, si tiene su testamento vital hecho. Si no, llamas al 061 que os puede dar los datos sobre ello, sobre las medidas que quiere o no quiere sobre el mismo. Después, secundariamente, es muy importante la empatía. Si ese paciente ya está en un estado grave, de la empatía con los familiares y las explicaciones más exhaustivas, que ellos entiendan la situación en la que se encuentra esa persona, porque ahí premiará mucho cuando ellos cuenten cómo se encuentra y la situación en la que vive, la determinación de realizar una limitación del esfuerzo terapéutico. Efectivamente, como bien dice Tránsito, es muy importante el testamento vital. Testamento vital que ya incluso lo veremos en otro episodio, pero hay que tenerlo en cuenta.
Bien, y después de lo dicho, hay que tomar una decisión. Ya en esta fase de tomar una decisión se tiene que establecer una deliberación participativa. Todos deben participar para aclarar el fin de la intervención. Finalmente, cuando ya se decide realizar una limitación del esfuerzo terapéutico, habrá que ver cómo se va a realizar. Bien, en este sentido no se deberían iniciar procedimientos extraordinarios, como dijimos anteriormente, ni siquiera medidas desproporcionadas. No tiene sentido intubar al paciente, ni cogerle vías centrales, ni nada por el estilo. No hay que ser exagerado en este sentido. Supongo, Antonio, que prosiguiendo con el tema, saber también que, como bien dice, hay varios tipos de limitación. Una sería la medida agresiva, otra a valorar en este tipo de pacientes a lo mejor sería si se quiere o no droga vasoactiva, que eso es importante. Ahí es un punto clave a la hora de saber qué actitud vamos a tomar. Efectivamente, la medicación que se le va a administrar también es fundamental. Habría que mantener el tratamiento de las patologías que se han decidido tratar, es decir, que hay ciertos medicamentos en paliativo que sí se van a seguir utilizando, se llamarían las medidas intermedias. Estos son unas fases complejas y aquí sí que habría que precisar una estratificación de las medidas, es decir, qué medidas vamos a tomar, qué medidas no vamos a tomar y en qué orden las vamos a ir tomando. Todo esto es importantísimo para el paciente en definitiva. Y finalmente pues se han de instaurar las medidas paliativas que sean precisas. Por tanto, y recabando y finalizando, vamos a ver que la limitación del esfuerzo terapéutico es no sobrecargar al paciente de medidas extraordinarias, tanto pues en medicación como en técnicas que sean demasiado invasivas para el paciente. Una vez que tenemos claro lo que no vamos a hacer, hay que ver lo que sí vamos a hacer y protocolizarlo y estratificarlo, llegando siempre, como dijimos, a un consenso. Deberemos de diferenciar aquí, Antonio, la medicina de limitación de esfuerzo terapéutico cuando estamos hablando de un paciente paliativo en el que vamos a hacer visitas regladas y demás, que eso suele haber servicios que se dedican a ello, y después a nivel del ámbito hospitalario urgente, que es urgencia, que es donde nosotros podemos incidir un poco más, la importancia de esos minutos y esas horas vitales en la que decidir, donde en un servicio de urgencia se vive mucho estrés, es importante que ese tiempo, ese intervalo se le dedique a tomar una decisión adecuada para el paciente, sobre todo, que es el más importante, siempre consensuando con los familiares y como bien dices, con la ética y moral y la no maleficencia. Efectivamente, Tránsito, tienes toda la razón al decir que, bueno, todas estas medidas hay que hacerlas en un ámbito o en un entorno de tranquilidad, del mayor sosiego posible, con una lógica y un razonamiento, porque a veces lo que más impera aquí es la lógica, tanto en los familiares como no, y ya os digo, la clave es de todo esto la razón, que sea razonable el tratamiento que vamos a aplicar en este tipo de pacientes. Bien, y aquí nos despedimos con estas pinceladas de la limitación del esfuerzo terapéutico. Un entorno que en urgencias podemos ver cada vez con más frecuencia y hay que manejarlo, hay que aprender a manejarlo en todo su contenido. Nos alegramos mucho que estéis con vosotros, un saludo y nos vemos en el próximo podcast aquí en Medicina MP3. Un saludo, buen fin de...